Bueno, seguimos acá con el simposio de insuficiencia cardíaca. Esta vez nos vamos a focalizar en la actualización del tratamiento en insuficiencia cardíaca. Me acompañan en la mesa el doctor Marenquino, cirujano cardiovascular, el doctor Pizarro, jefe de cardiología del Hospital Italiano, el doctor Belciti, coordinador de trasplante cardíaco, y el doctor Diego Pérez de Arenaza, cardiólogo infantil, cardiólogo de adultos, especialista en imágenes. Yo soy cardióloga infantil. Le voy a dar la palabra al doctor Belciti, que nos va a presentar a nuestro invitado extranjero. Hola, buenas tardes, Diego. Primero, empiezo por lo informal, quería saludarte y agradecerte que participes. Yo sé que es un esfuerzo y estarás recargados de Zoom y grabaciones y no sé qué horario es ahí, pero debe ser, ¿ya es de noche o no? 6 de la tarde, una hora antes que ustedes. Bueno, no es tan tarde. Bueno, Diego, gracias nuevamente y Diego Delgado, bueno, se formó acá en la Argentina, hace años que está en Canadá y actualmente está a cargo de la división de cardiología en la Universidad de Toronto. Es una red, ¿no es cierto?, de University Health Network de la Universidad de Toronto. Y bueno, nos va a hablar de insuficiencia cardíaca. Así que escuchamos y luego tu presentación, que creo son un poquito más de 20 minutos, trataremos de hacerte algunas preguntas a ver si podemos aprender algo. Cómo no, gracias. Muchas gracias por la invitación. Hoy hablaré entonces del tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca. Estos son mis conflictos de interés relacionados a esta charla. Y lo que les planteo hoy es revisar los aspectos fundamentales de la etiología, la evaluación y el seguimiento de los pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca. Mi intención es presentar los aspectos más importantes de las guías canadienses de insuficiencia cardíaca recientemente publicadas y evaluar los aspectos prácticos de cómo implementar estas drogas, las nuevas drogas, en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto a la evaluación y el seguimiento de estos pacientes, sabemos bien la definición de la insuficiencia cardíaca y la mayor parte de las guías de este año han demostrado o se han dedicado exclusivamente al manejo de los pacientes con fracción de eyección reducida, que representan el 50% de estos pacientes. Estas son las causas de insuficiencia cardíaca, siendo la causa isquémica la más frecuente. La hipertensión contribuye en forma significativa, casi en un 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y indudablemente que los pacientes que tienen una fracción de eyección menos del 40%, independientemente de estas causas, es cuando nosotros debemos pensar en lo que se llama en el tratamiento fundacional de la insuficiencia cardíaca, que ya hablaremos durante esta charla. En cuanto a los algoritmos de investigación de estos pacientes, abarca la historia clínica, el examen físico, las investigaciones iniciales, y cuando uno supone que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, uno puede agregar los péptidos natriuréticos, evaluación específica de la fracción de eyección y estudios ya más específicos dependiendo de la causa que uno sospecha. En cuanto al monitoreo y las visitas de estos pacientes, bueno, la clase funcional, los signos clínicos, las medicaciones que el paciente está recibiendo, pero es importante considerar la optimización del tratamiento médico y tratar de toda oportunidad de que nosotros tenemos contacto con el paciente, tratar de optimizarlo, sobre todo en el periodo más vulnerable de la trayectoria del paciente, que es cuando el paciente está admitido en el hospital. Es cuando en general uno debería hacer todos los esfuerzos de ponerlo en el tratamiento fundacional, porque se ha demostrado que uno, cuando optimiza el tratamiento en esa etapa, puede mejorar los eventos a corto y a largo plazo. En cuanto al manejo ya específico, estas son las drogas que están aprobadas en Canadá y en muchos lugares del mundo para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Ven acá el impacto en cuanto a mortalidad y hospitalizaciones. Acá tenemos a los ARNIs, los inhibidores, beta-bloqueantes, los antagonistas de los receptores de las aminoglucocorticoides, las glifosinas, la ivabradina, y drogas que, si bien se han utilizado en los últimos 30, 40 años, han perdido ya un poco el valor en el manejo inicial
de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Brevemente, el sacubitril/valsartán ha demostrado en los pacientes crónicos clase funcional 2 a 4 una mejoría significativa de los eventos cardíacos. Y los pacientes que tienen una descompensación aguda, como los pacientes del Pioneer Heart Failure, estos pacientes no solo mejoran los marcadores de insuficiencia cardíaca, en este caso NT-proBNP, pero también mejoran, hay una reducción del número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Es decir, que el manejo en el paciente agudo, incluso en el paciente que está hospitalizado, ya esta combinación de sacubitril/valsartán ha demostrado una mejoría significativa. Ivabradina es una droga que se ha utilizado por muchísimos años. Sabemos que en los pacientes con ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca, sobre todo más de 70, ha demostrado una mejoría en los parámetros clínicos que se ven aquí, sobre todo en los pacientes que tienen una frecuencia cardíaca mayor de 77. E indudablemente en los últimos años, las glifosinas en el estudio DAPA, Heart Failure, ha demostrado que ha cambiado el paradigma de cómo manejar a los pacientes con insuficiencia cardíaca con o sin diabetes. Como ven acá, en los distintos subgrupos en este estudio se ha demostrado que una mejoría significativa independientemente de los subgrupos preespecificados. Y el estudio más reciente, el Emperor Reduce, también con empaglifosina, eventos similares, mejoría significativa en pacientes con disfunción ventricular, menos del 40%, con o sin diabetes. Y acá vemos también en todos los distintos subgrupos preespecificados una mejoría y una tendencia también con el uso de empaglifosina. Cuando vemos entonces todas las drogas que ya estamos utilizando desde hace ya varios años, vemos que comparado con los pacientes que no reciben ningún tratamiento, se observa una reducción del riesgo relativo significativo. Esto se ve también la mejoría en la sobrevida a los 2 años. Y cuando vemos en forma acumulativa, se ve también una reducción del riesgo cumulativo con las drogas que han demostrado evidencia clínica de mejoría de estos pacientes, con una reducción del riesgo relativo del 72% y una reducción del riesgo absoluto del 25%. Es decir, que estas drogas en combinación han demostrado mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Indudablemente que los desfibriladores como prevención primaria y secundaria y los cardioresincronizadores han demostrado indudablemente en pacientes selectivos una mejoría también de la mortalidad. Cuando vemos las guías canadienses del año 2017, era un cuadro muy reducido, en donde aquellos pacientes, que tenían clase funcional 2 a 4, se hablaba de la terapia triple, y en algunos casos se optaba por manejo más específico, pero estaban muy reducidas las posibilidades de manejar a nuestros pacientes. Bueno, en los últimos años sabemos ahora que los ARNI tienen un rol más importante, que las glifosinas también ahora han evidenciado una mejoría en la sobrevida de nuestros pacientes. Tenemos drogas como los estimuladores de la guanina ciclasa. Entonces la idea es ¿dónde ponemos estas drogas en el manejo actual de la insuficiencia cardíaca? ¿Y qué pasa con la digoxina y los vasodilatadores? Ahora, si tenemos todas estas drogas, que algunas han demostrado mejoría en la fracción de eyección, ¿cuándo deberíamos enviar a un paciente a un desfibrilador o a un resincronizador? ¿Y cómo hacemos para manejar al paciente dentro del hospital o fuera del hospital? Estos son los aspectos que las guías canadienses han reflejado este año. Esta tabla demuestra la evidencia en cuanto al manejo crónico ambulatorio en los pacientes agudos y en el periodo hospitalario. En verde pueden ver los que han demostrado una gran evidencia clínica, y acá vemos las drogas que ya estamos utilizando en el manejo de insuficiencia cardíaca, sacubitril/valsartán, los inhibidores, beta-bloqueantes, espironolactona, las glifosinas y la ivabradina. La evidencia no es tan evidente, no es tan clara
sobre todo en los pacientes que se presentan con insuficiencia cardíaca o que tienen insuficiencia cardíaca, y en el hospital debemos manejar el tratamiento. Si bien la evidencia no es tan fuerte en algunas drogas, los estudios están de a poco apareciendo y seguramente va a haber más indicaciones con alguna de estas drogas, sobre todo las glifosinas. Las guías canadienses entonces lo que reflejan es el tratamiento con 4 terapias. Los ARNIs como primera línea, los beta bloqueantes, los antagonistas de receptores de los mineralocorticoides y las glifosinas. Obviamente que tratamos, como siempre, de optimizar el tratamiento médico, pero las guías canadienses no reflejan una predilección en cuanto a cómo iniciar o cómo ajustar la medicación a largo plazo. El panel de expertos se dividió entre algunos que sugerían el manejo o el ajuste en forma paralela y algunos decían, bueno, en forma más secuencial. Así que esto todavía no está muy claro en cuanto a cuál es la mejor opción para nuestros pacientes. En cuanto a los beta bloqueantes, sabemos que los pacientes tienen que estar estables antes de iniciar los beta bloqueantes, nada nuevo, y en los pacientes clase funcional 4 también se los puede utilizar con clara evidencia, sobre todo en pacientes post-infarto. En cuanto a los inhibidores, la evidencia sigue siendo la misma, y la espironolactona o la prananona en pacientes sintomáticos con clase funcional 2, 3 y 4, fracción de decisión menos del 40%, sigue la misma indicación. En cuanto a los ARNIs, lo que ha cambiado un poco con respecto a guías anteriores es que estos pacientes uno debería pensar en ARNIs en primera línea, sobre todo reemplazar a los inhibidores, esto creo que ya está muy claro, pero en aquellos pacientes que son admitidos por insuficiencia cardíaca aguda con fracción de sección reducida, lo primero que uno debería hacer en el hospital es hacer el cambio de un inhibidor al ARNI, estando seguros que el paciente está estable antes de enviarlo a la casa, darle la alta hospitalaria. Y en aquellos pacientes que tienen una presentación nueva con insuficiencia cardíaca, también pensar en los ARNI como primera línea sin pasar primero por los inhibidores. Es decir, que los cambios en nuestras guías, primero pensar en los ARNI como primera línea de terapia e iniciar ARNIs en forma intrahospitalaria por la evidencia clara de mejoría a corto y a largo plazo con esta modalidad. La ivabradina no ha cambiado. Pacientes con ritmo sinusal, frecuencia cardíaca más de 70, esa es una recomendación. Y ahora sí tenemos más drogas. Una es el vericiguat, que es un activador de la guanilato ciclasa, la cual tiene un gran poder vasodilatador. El estudio Victoria ha demostrado mejoría en el punto combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes de alto riesgo cardíaco. Y la otra droga que también es interesante es el omecantin mecarbil, que es un activador selectivo de la miosina, lo cual mejora la dinámica y la interacción de la actina-miosina, dando una buena contracción sin aumentar en forma significativa el consumo de oxígeno. El estudio Galactic, que recientemente se publicó, ha demostrado que en pacientes con fracción de decisión menos del 35%, bueno, esta droga parecería que mejora los eventos cardíacos en forma significativa. Acá tenemos entonces el vericiguat con más datos. En este momento las guías canadienses le han dado una recomendación condicional, ya que todavía no se ha aprobado la indicación en Canadá. Y en cuanto al omecantin mecarbil, no ha sido aprobada por el ente regulatorio en Canadá, pero indudablemente es una de las drogas que esperamos que en los próximos 6 meses tenga un lugar importante en la guía, en el algoritmo de manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Las glifosinas son un capítulo aparte. Vemos acá que tienen muchísimas acciones, algunas son hipótesis, pero las guías canadienses reflejan 4 indicaciones. Una que ya se había planteado en las guías anteriores en forma condicional,
lo cual sugiere el uso de la dapaglifosina o empaglifosina en pacientes con fracción de eyección reducida, menos del 40%, con o sin diabetes, para mejorar indudablemente la calidad de vida y reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. Esa indicación ya venía desde hacía rato desde el estudio DAPA, HF y Emperor Reduce. La segunda indicación es la utilización de empaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina en pacientes con diabetes de tipo 2 y enfermedad aterosclerótica que tengan riesgo de enfermedad de desarrollar insuficiencia cardíaca. La tercera indicación es la utilización de dapaglifosina en pacientes con diabetes de tipo 2, más de 50 años, con varios riesgos cardiovasculares de aterosclerosis que puedan inducir a la insuficiencia cardíaca. Y la cuarta indicación es la consideración del uso de canaglifosina o dapaglifosina para aquellos pacientes que tengan enfermedad renal con albuminuria, con o sin diabetes, para reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca y progresión de la enfermedad renal. Es decir, estas son las 4 indicaciones de las glifosinas en las guías actuales. En cuanto a la digoxina y la combinación de nitratos e hidralazina, todavía existe un pequeño rol que seguramente en los próximos años con las nuevas generaciones de drogas quizás se desplace completamente. La digoxina tiene un rol aún en los pacientes con fibrilación auricular o con ritmo sinusal que aún persisten sintomáticos a pesar del tratamiento convencional de insuficiencia cardíaca, y la combinación de hidralazina con nitritos indudablemente en aquellos pacientes que no puedan tolerar los inhibidores, en pacientes crónicos o en presentaciones agudas, todavía sigue teniendo un rol. En cuanto a los desfibriladores y los cardioresincronizadores, primero debemos optimizar al paciente con el manejo médico de insuficiencia cardíaca y repetir la evaluación a los 3 meses con una fracción de eyección antes de referir al paciente para estos tratamientos. Y sobre todo deberíamos considerar optimizar a los ARNIs, a la ibabradina, por la evidencia que sabemos de mejoría de la fracción de eyección a los 6, 9 meses y al año de iniciar el tratamiento con estas drogas. Entonces, cuando vemos cómo es el manejo actual y dónde estamos, bueno, empezamos desde acá abajo, es lo que llamamos el tratamiento o la terapia fundacional. Entonces, ahora hablamos de 4 terapias, en donde tenemos los ARNIs, los betabloqueantes, la spironolactona o la pregnenolona y las glifosinas. Indudablemente que los diuréticos y la dieta, el ejercicio son importantes, pero estas son las 4 drogas fundamentales en donde ahora nos basamos para manejar a nuestros pacientes. Luego, obviamente uno puede entrar ya en más detalle en aquellos pacientes que no toleran los ARNIs, se debería pensar como segunda línea a los inhibidores. Los pacientes que sean taquicárdicos con ritmo sinusal, uno podría pensar en ibabradina, la digoxina en aquellos que siguen sintomáticos, y también la hidralazina en aquellos pacientes que no toleran los inhibidores. Brevemente, en cuanto al manejo de los pacientes con fracción de eyección preservada, sabemos que en los últimos años ningún estudio ha demostrado una mejoría significativa en la sobrevida. Acá tenemos los ejemplos del Charm Preserve, del Paragon, del TopCat y el del ADI Preserve. Lo que sí sabemos es que en cuanto a la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, el Charm Preserve con candesartán y el TopCat con spironolactona han demostrado una mejoría significativa. Es por eso que las guías reflejan esos 2 aspectos que les voy a mostrar en las próximas diapositivas. Indudablemente que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada son pacientes complejos, que tienen una gran heterogeneidad, como estos 2 estudios han demostrado que dependiendo de la fracción de eyección o la interacción de fracción de eyección con el sexo de estos pacientes, puede demostrar una cierta mejoría en algunos rangos de estos pacientes. Y esto habla un poco de los fenotipos de estos pacientes que podrían tener cierta mejoría. Entonces, las guías canadienses actualmente recomiendan considerar candesartán y spironolactona en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Indudablemente que existen desafíos en el manejo de estos pacientes.
las diferencias patofisiológicas y biológicas, la interacción con el sexo y la fracción de eyección, los rangos en donde los ARNIs podrían ser importantes, pero indudablemente los fenotipos. Esta heterogeneidad puede quizá, a través de seleccionar pacientes específicos, algunas de estas drogas puedan demostrar mejoría en la sobrevida en el futuro. Lo que sí, lo que ha cambiado y cambiará el manejo de estos pacientes es a través del uso de las glifosinas, y ya hemos visto a través del Emperor Preserve, que puede mejorar en forma significativa los eventos cardíacos en estos pacientes. Algunos aspectos prácticos en cuanto al sacubitril/valsartán, ¿cómo los incorporamos? Las recomendaciones son que estos pacientes deberían tener como primera línea sacubitril/valsartán. Por eso lo que se recomienda es parar a los inhibidores tan pronto como el paciente sea admitido en el hospital. Eso le va a dar un margen de 36 horas para que exista el washout y uno pueda introducir el sacubitril/valsartán. Se puede esperar un aumento de la creatinina hasta un 30%, eso es aceptable, y los parámetros que tenemos que tener cuidado son la tasa de filtrado glomerular menos de 30%, menos de 30, perdón, o una sistólica de menos de 100. Estos son los pacientes que tenemos que tener mucho cuidado para iniciar o cuando queremos iniciar sacubitril/valsartán. En cuanto a las glifosinas, en general no tenemos que tener mucho reparo en los pacientes diabéticos, porque en general estas drogas no producen una hipoglicemia significativa. Lo que sí, en aquellos pacientes que están recibiendo insulina o sulfonilureas, debemos tener un poco más de cuidado. No debería haber una reducción de estas drogas siempre y cuando la hemoglobina glicosilada sea más de 8.5, pero si la hemoglobina glicosilada es menos de 8.5, deberíamos considerar un 25 o un 50% de reducción de la insulina y de la sulfonilurea. Si el paciente está eubolémico, deberíamos considerar una reducción de los diuréticos del 25 al 50%, y es aceptable un aumento o una disminución, perdón, de la tasa de filtrado glomerular en alrededor del 20% cuando iniciamos una glifosina en estos pacientes. Entonces, para terminar y redondear, los pacientes con insuficiencia cardíaca actualmente los manejamos con 4 drogas. Los ARNIs, que son primera línea, o los inhibidores cuando los ARNIs no son posibles de iniciar. Los beta bloqueantes, los receptores antagonistas receptores de los mineralocorticoides y las glifosinas. ¿Cuándo las empezamos? Cuanto antes. ¿Cómo las empezamos? En forma paralela o secuencial, dependiendo de la condición clínica del paciente. Una vez que hacemos eso, es evaluar qué factores o qué síntomas el paciente tiene, y ahí determinar si se puede añadir alguna otra droga más, como puede ser la ivabradina, como puede ser la digoxina, en aquellos pacientes que tengan una hospitalización reciente por insuficiencia cardíaca y continúen sintomáticos. Quizá el vericiguat podría ser una opción importante. Y en aquellos pacientes con fracción de eyección menos del 35%, aún sintomáticos y con péptidos natriuréticos elevados, quizá el omecamtiv/mecarbil podría ser otra droga que podríamos considerar en estos pacientes. En cuanto a la digoxina, hemos dicho que el uso es un poco limitado, pero sí en aquellos que continúan sintomáticos a pesar de estas 4 drogas se podría utilizar esta droga. Y bueno, primero es entonces optimizar, luego esperar, evaluar al paciente con una fracción de eyección y determinar si el paciente necesita un desfibrilador o un resincronizador, y en aquellos pacientes obviamente que continúan sintomáticos, la opción es entonces el trasplante o una asistencia ventricular a largo plazo. Bueno, muchas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier pregunta. Gracias. Muy detallada. Hay muchas cosas con las cuales estoy de acuerdo, pero voy a hablar aquella a la que no estoy de acuerdo. A ver si me podés ayudar. En realidad, cuando uno lee la utilización de ARNIs en la mayoría de los estudios,
la utilización de los grandes estudios que prueban otras drogas, entre 10 y 18, 20% de ARNIs en los estudios de insuficiencia cardíaca. Evidentemente hay alguna dificultad, o había, no sé si se cambiará esa indicación en el futuro. Después, cuando uno lee las guías europeas, las recientes, aunque recomiendan el texto pasar de inhibidores de la enzima convertidora a ARNI, luego en el texto dice solamente pasar en aquellos pacientes que no siguen con insuficiencia cardíaca a pesar de los inhibidores de la enzima convertidora, no es que lo indica de entrada. Y por eso el nivel de evidencia que pone no es 1A como la glifosina, como la IECA, sino le pone un nivel más bajo. O sea, esa es la discrepancia que veo con respecto a las guías que vos presentás, las canadienses. No sé si querés aclarar un poquito más. Ay, no lo escucho yo. Ah, el micrófono. Ahora sí. Ah, gracias. Sí, tenés razón, es una de las grandes diferencias en cuanto a la utilización e inicio de los ARNIs en las guías nuestras. En general, lo que se pone énfasis en las guías canadienses es no en la presencia de síntomas, sino es que el paciente esté con 4 terapias. Ese es el mensaje claro de la Sociedad Canadiense de Cardiología, que uno podría discrepar o no. Y en parte es porque la evidencia es muy, creo, importante en los pacientes con mínimos síntomas, los clases funcional 1 y 2, digamos, en donde estos pacientes pueden morir en forma súbita, y el sacubitril/valsartán tiene evidencia que puede reducir los eventos cardíacos relacionados a muerte súbita. Son los pacientes justamente asintomáticos o con síntomas mínimos. Entonces, las guías reflejan un poco eso, es tratar al paciente estable. Y el concepto de estable, de hecho, ya se sacó de todas las guías. Si vos leés las guías canadienses, no hablamos de estabilidad en el paciente clase 1 y 2, porque el concepto de estabilidad está reemplazado justamente por eso, porque no creemos que exista un paciente estable. Lo importante es la fracción de eyección y que el paciente tiene que estar con 4 terapias. Es decir, que esa es una discrepancia filosófica quizá, sustentada en datos, pero es la realidad. Es terapia fundacional independientemente de los síntomas. ¿O no? ¿O está solamente en las guías o en la práctica se ha transmitido? Porque cuando uno ve los costos de todo el esquema y se hace bastante duro para el bolsillo. No, en la práctica es muy difícil de implementar. La realidad es que desde hace 5 años que ya estamos con sacubitril/valsartán, el uso sigue siendo bajo, no tan alto como todos esperaban. Pero si ves los registros de Estados Unidos de hace un par de años, optimización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aún sigue siendo un desafío. Y ahora estamos hablando de 4 terapias en forma simultánea. Entonces yo creo que va a llevar tiempo en cambiar el approach de cómo manejar el paciente menos sintomático, digamos. Así que no, la realidad, una cosa son las guías, pero llevarlo a la práctica clínica todavía estamos lejos. Que había algunas preguntas al auditorio. Pasaremos a la insuficiencia cardíaca con función preservada. 2 preguntas. ¿Cuál es el punto de corte, primero? Si me lo respondés me voy a ir contento, pues no lo sé yo, pero ¿cuál es el punto de corte? Y después, si vos indicarías glifosinas de entrada en la insuficiencia cardíaca con función preservada. Gracias. Bueno, si querés un dato para estar contento, te digo 40%, pero sabemos muy bien, incluso estaba escuchando una de las presentaciones anteriores, que existen un rango del 40 al 50 que todavía no sabemos bien qué hacer, o qué drogas serían las ideales en ese grupo, pero desde el punto de vista de clasificación, 40%. Ahora, si yo tengo un paciente de fracción de eyección de 42%, bueno,
en general estaría inclinado a tratarlo como un paciente de insuficiencia cardíaca regular con fracción de eyección menos de 40. Yo creo que, bueno, las guías no reflejan actualmente el uso de las glifosinas en los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, porque el estudio se publicó recientemente, pero seguramente se van a incorporar en las próximas guías. En este momento no está aprobada esta droga para utilizarla en ese contexto, a menos que el paciente tenga otra indicación. Es decir, si el paciente tiene enfermedad coronaria, es diabético, bueno, obviamente que utilizar dapaglifosina o empaglifosina es la opción ideal en el paciente con fracción de eyección de 40-50%. Pero como indicación basado en el Emperor Heart Failure no está aprobada actualmente esta droga. Pero creo que en el futuro va a ser así. Creo que esta y todas las glifosinas van a demostrar evidencia clara de mejoría de la sobrevida, así que vamos a seguramente, en ausencia de otras drogas que mejoren la sobrevida, creo que las glifosinas van a ser la primera opción. Pregunta del público, Diego, yo te la transmito, de la audiencia. Bueno, acá me preguntan si la terapia fundacional es con 4 drogas, ¿cuál es el tiempo de sistematización de cada droga? Si es todo junto, ¿en cuánto tiempo se titula? Viste que hay una tendencia, por lo menos de los americanos, a titular en el menor tiempo posible, ¿no? Para que el paciente rápidamente llega, como antes se titulaba un poquito más extenso, y hay drogas nuevas que ya no requieren titulación, porque tienen una única dosis. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para la terapéutica, para comenzar con la terapéutica? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es tu pensamiento? Mira, las guías nuestras, te digo lo que dicen las guías y te digo lo que hago yo. Las guías indican que utilizar las 4 drogas en forma secuencial es una opción válida, o en forma paralela, es decir, empezar con bajas dosis, 2 o 3 al mismo tiempo, también es una opción. En la práctica yo creo que depende mucho del paciente, de la situación clínica del paciente, si es ambulatorio o es un paciente hospitalario, del tiempo que va a estar el paciente en el hospital, porque si yo tengo una semana y el paciente puede estar, podemos hacer una titulación rápida de 2 o 3 drogas durante la internación. Pero la realidad es que el paciente clásico típico se manda a la casa, se da de alta rápidamente. Entonces lo que tratamos de hacer es optimizar el tratamiento dentro de los 3 meses, eso es lo ideal, no siempre se logra, sobre todo en tiempos de COVID, pero utilizarla dentro de los 3 meses en forma simultánea o paralela es lo que recomendamos y lo que tratamos de hacer. Utilizamos mucha también tecnología de monitoreo remoto para optimizar a nuestros pacientes. Así que esa es otra de las plataformas que podemos utilizar para reducir el tiempo de optimización de los tratamientos. Pero 3 meses, te diría, es lo ideal. 6 meses, siendo más objetivos, es a veces lo que se puede lograr. Bárbara. Diego, ¿cómo estás? Te quiero hacer una pregunta sobre la implementación, ¿no? En una época las glifosinas había riesgo de amputación, eso estaba, digamos, en muchos de los trials, o infecciones urinarias. ¿Cuál es tu experiencia? Después, el otro situación que muchas veces hay gente que comenta es que con los ARNIs hipotensan mucho los pacientes. ¿Te parece que eso es por el washout o por un efecto más fuerte de la droga? Entonces, ¿qué pasa con la ARNI y la presión? ¿Hay algún riesgo con las glifosinas, con la amputación y infección urinaria? Ustedes que tienen práctica y lo utilizan diariamente, ¿cuál es su experiencia? Gracias, Diego, y un gusto verte después de tantos años. Las glifosinas en general son drogas muy seguras, te diría. El miedo que yo tenía al principio era manejar diabetes, porque yo no soy diabetólogo y ahora estamos manejando drogas diabéticas en pacientes incluso no diabéticos. La realidad es que el riesgo de hipoglicemia es muy bajo. Eso es importante. Si el bajo es muy bajo y la hemoglobina glicosilada o la glucosa baja muy poco con estas drogas. Primero. Segundo, la presión arterial
en los estudios puede llegar a bajar 3 a 4 milímetros de mercurio, así que no es una droga que te va a hipotenciar. Lo importante, tanto para las glifosinas como los ARNIs, es que el paciente esté euvolémico. Es muy importante la evaluación clínica. Si el paciente está con volumen deshidratado, seguramente vas a tener la hipotensión que vos describiste con los ARNIs, o la hipotensión y disfunción renal con las glifosinas. Así que ese es un tema que es importantísimo, el tema de la evaluación clínica para determinar cuándo empezarlas. Si el paciente tiene disfunción renal de base, tiene factores de riesgo para tipo diabetes o tenía disfunción renal previa, estos son los pacientes que tenés que ir de a poco, nunca las empezaría al mismo tiempo, siempre empezar con una dosis baja. Incluso, por ejemplo, lo que hacemos mucho es dapaglifosina 5 miligramos en vez de 10, que es la dosis recomendada. Evaluarlos en forma muy seguida, digamos, dentro de la semana con estudio de laboratorio. La otra pregunta me dijiste en cuanto a las glifosinas. El riesgo de amputación, de enfermedades genitales es bajo, es muy bajo. Estamos hablando del 1, 2, 3%. Sobre todo se da en pacientes que tuvieron alguna enfermedad periférica previa o enfermedad diabética periférica. En los pacientes hombres no circuncidados, quizá el riesgo es aumentado de las enfermedades genitales, pero en general es muy bajo, no lo vemos muy frecuentemente, sobre todo en los pacientes estables, sin un compromiso diabético periférico importante. Así que bueno, el mensaje sería dosis bajas, no en forma simultánea estas dos, evaluación, el contexto clínico y el volumen del paciente antes de empezarlas. Doctor Delgado, bueno, yo soy del palo de la cirugía y digamos, no manejo glifosinas ni nada de eso, pero le quería hacer una pregunta que, si bien no fue el tópico de su charla, me parece importante para el manejo de la insuficiencia cardíaca en la actualidad, y es saber, bueno, cuál es la condición actual de la asistencia circulatoria en Canadá. Sabemos que hay dispositivos como por ejemplo hardware que se acaba de retirar del mercado. Nos gustaría que nos cuente a ver qué impacto tuvo eso en la asistencia circulatoria. Seguro. Sí, gracias por tu pregunta. Sí, nosotros, bueno, utilizamos distintos dispositivos a corto y largo plazo, desde ECMO, CentriMag con apoyo del ventrículo derecho, izquierdo o de los dos. Y bueno, utilizamos hardware hasta que se sacó de la circulación y ahora utilizamos el HeartMate. Estos son los dispositivos que nosotros utilizamos. En el hospital de enfrente usan el Berlin Heart, porque es el hospital de niños. Nosotros tenemos una gran experiencia. Nuestro centro es el que más asistencias implanta en Canadá. Tenemos todas las indicaciones clásicas, desde puente al trasplante. Hacemos mucho terapia de destino y muy poco, te diría, como asistencia a largo plazo como puente a la recuperación. En general, esa es la opción que dejamos más para una asistencia a corto plazo, como ser el ECMO o un CentriMag. Los resultados son compatibles con la experiencia en Estados Unidos y en Europa. Muchos de nuestros pacientes esperan un trasplante con una asistencia ventricular. Tenemos muy pocos pacientes en estatus alto esperando el trasplante, justamente porque tenemos asistencias de largo plazo que podemos implantarlos y los mandamos a la casa a los pacientes. Así que bueno, obviamente es una simplificación de lo que hacemos acá, pero utilizamos esos devices. Una pregunta a uso tal vez de tu experiencia, pero hay un dato que a mí me llama sumamente la atención cuando, vos sabés, en Argentina esto no está desarrollado, hay un atraso grande respecto de eso y realmente a mí personalmente me duele que así sea, ¿no? Pero uno mira el registro Intermax y la media de edad de la población que tiene terapia de destino es 54 años. Yo miro ese dato y me pregunto, o sea, ¿hay un cambio en el paradigma o hay tantos pacientes con insuficiencia cardíaca no candidatos a trasplante? ¿Cuál es tu impresión respecto de eso? Excelente punto, sí. Es verdad, el dato ese es real y no refleja la realidad en Canadá.
Es decir, un poco yo creo que es por la limitación que tenemos para utilizar estos devices con esa indicación. Hasta hace muy poco nosotros poníamos asistencias con la indicación de destino, terapia de destino, solamente basado en donaciones. Es decir, no podíamos hasta hace 3 o 4 años. Ahora los gobiernos locales están poniendo dinero para hacer esta indicación. Así que por eso nuestros pacientes en general no representan lo que Intermax representa. Son pacientes mucho más añosos, con muchas más comorbilidades. Te diría que nuestro promedio en este hospital estamos hablando de los 68 años, más o menos. Ya te digo, con muchísima enfermedad periférica, son muy distintas a los pacientes de Intermax. Así que yo te diría que hay dos aspectos. Uno es la diferencia de Canadá con Estados Unidos en cuanto a la indicación, en cuanto a quién paga por estos devices. Y el otro tema es que los pacientes que nosotros tenemos en los 50 años, diría, con muchísimas comorbilidades, nosotros, por lo menos en nuestro centro, somos un poco más agresivos en ofrecer trasplante en vez de una asistencia ventricular. Es decir, somos mucho más flexibles para indicar un trasplante que una asistencia ventricular. Quizás esas un poco las diferencias, por qué ellos indican una asistencia, una terapia de destino a pacientes más jóvenes. Y quizá esos pacientes de ellos tengan muchas más comorbilidades que hagan que tengan esa la única opción, ¿no es cierto? Pero bueno, ya te digo, son diferencias en la indicación, te diría. Diego, te quiero hacer una pregunta. Va referida a trasplante. Nosotros notamos en estos últimos años que varió un poco la etiología de los pacientes que trasplantamos. Digo, por ejemplo, pero ahora nosotros trasplantamos con relativa frecuencia amiloidosis, tantos AL que no han respondido al tratamiento como TTR, trasplantamos pacientes con congénitas del adulto, que no pueden resolverse con cirugías reparadoras, algunos retrasplantes, trasplantes combinados. En realidad el trasplante fácil quedan pocos. En realidad tenemos mucho más trasplantes de los más complejos, ¿no? Pacientes sensibilizados. O sea que se nos ha armado un panorama más difícil, una lucha más difícil. No sé qué es lo que les pasa a ustedes. Sí, es la misma realidad. No recuerdo en los últimos 3, 4 años un paciente que le llamamos straightforward, que viene sin cirugía previa, joven, idiopático. No recuerdo cuando hicimos un trasplante así. Yo creo que en parte es porque estamos manejando la insuficiencia cardíaca mejor que hace 10 años atrás. Tenemos muchas más opciones. Tenemos en nuestro caso la asistencia ventricular. Pero ya te digo, la demografía que describís es exactamente la que vemos acá. Son pacientes complejos, valvulares, cirugías previas, los congénitos ha crecido muchísimo en nuestro programa. Así que bueno, es exactamente lo que vos decís. Y bueno, el tema de la sensibilización es también un desafío que ha hecho que hemos tenido que cambiar hace unos años el algoritmo para enlistar a los pacientes porque todos los pacientes tienen sensibilización más de 80-90% ahora. Entonces hace que el trasplante sea más dificultoso. Así que lo mismo que describís. Una maldición nuestra nomás. Diego, te hago una pregunta. La insuficiencia mitral funcional, ¿ustedes la están abordando como una forma de tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Cómo lo manejan? ¿Se basan en algunas imágenes? ¿Ven la fibrosis? ¿Cómo lo implementan? Sí, yo creo que no es muy distinto a lo que ustedes hacen allá. Imágenes fundamental, optimización del tratamiento médico fundamental. Hacemos obviamente resonancia, vos sos un experto, resonancia o eco, determinar cuál es la mejor opción. Se utilizan, ya entrando a tratamientos, se utilizan muchísimo MitraClip. Obviamente tenemos a Tyron David, que a los 75 años, 78 años sigue operando y reparando válvulas mitrales.
Así que yo creo que el approach es muy parecido a lo que seguramente ustedes hacen allá. Sí. Diego, ¿cómo estás? Yo te iba a hacer una pregunta. Yo soy cardióloga infantil. La verdad que escucharlos hablar de indicaciones clase 1 en fármacos da un poco de envidia a los pediatras. Todo lo que nosotros hacemos básicamente está basado en guía de adultos y recomendaciones de expertos. Y con respuesta muy variable. Sabemos que el miocardio de los chicos no es el mismo. Pero bueno, tengo algunas preguntas del público, en realidad, no te voy a preguntar de pediatría. Acá preguntan, después de iniciado el tratamiento con 4 drogas, ¿en cuánto tiempo uno espera esta mejoría en la clase funcional o en la fracción de eyección? Y un poco atrás de eso es, una vez que se recupera y que esto mejora, ¿siguen indefinidamente con 4 drogas o el tiempo es menor? Ok, excelente pregunta. En cuanto a la clase funcional, como toda droga en pacientes crónicos, uno tiene que esperar su tiempo de 3 a 6 meses para ver cierta mejoría. Es decir, no son drogas mágicas, así que yo te diría que basado en los estudios que sabemos, 3 a 6 meses en general es lo que uno espera para ver si hay mejoría de la clase funcional. En cuanto a la fracción de sección, uno podría decir que hay evidencia también entre los 6 y los 12 meses cuando uno ya podría ver mejoría. Y esto está un poco basado, si tomamos 2 drogas, por ejemplo, la ibabradina con el Shift, a los 9 meses le hicieron ecografía, 8 meses, a 411 pacientes y vieron una mejoría significativa de, creo, de 2.4 porcentual. Y si hablamos de algo más reciente, que son los ARNIs, el estudio, el Pioneer Heart Failure, demostró que a los 6 meses hay casi 5 puntos porcentuales de incremento y casi un 8-9% al año. Así que la mejoría de la fracción de eyección lleva quizá un poco más tiempo, 6 meses, porque estás hablando de un reverse remodeling que debería haber, ¿no? Entonces 6 meses a un año. Indudablemente que a veces no esperamos un año para ver mejoría de la fracción de eyección. Nosotros en las guías está reflejado que tratamos de optimizar el tratamiento médico y luego esperar idealmente 6 meses. Lo que en general hacemos son 3 meses, y a los 3 meses hacer una evaluación de la fracción de eyección. Pero si el paciente está estable, 6 meses sería lo indicado, hacer la evaluación y ahí decidir si hay que seguir aumentando las drogas, si hay que darle un desfibrilador o un resincronizador. No sé si cubre las 2 o 3 cosas que me habías dicho. Sí, y si este tratamiento con 4 drogas, cuando responde el paciente, lo mantienen indefinidamente. Sí, en realidad no tenemos mucha experiencia con 4 drogas y empezar a sacarlas, así que eso está por verse. Te diría que con terapia triple, pacientes que mejoran la fracción de eyección, bueno, yo te diría que depende de la etiología del paciente. Si el paciente es un isquémico, hay que tener cuidado porque probablemente si no modificás la isquemia, el paciente va a bajar la fracción de eyección. Si es un paciente joven, idiopático, o un paciente que tuvo taquicardia, cardiopatía inducida por la taquicardia, o una cardiopatía posparto, esas tienen cierta posibilidad de reversibilidad. Entonces, a esos pacientes que mejoran, nosotros en general lo que hacemos es dejarlos con las drogas un año, evaluar por resonancia magnética al año cómo está, si hay fibrosis, si el miocardio está normal, y ahí después de ese año empezamos a reducir algunas de las dosis, evaluamos a los 6 meses otra vez con una ecografía, entonces vamos muy de a poco, pero ya te digo, dependiendo un poco de la etiología del paciente, de la clínica del paciente. Tengo una pregunta más, Diego. Recién comentaron algo de la insuficiencia mitral funcional, pero quería saber si nosotros tenemos muy poca experiencia en el país con MitraClip. La idea, ¿ustedes utilizan y qué tipo de pacientes utilizan el dispositivo? Seguro. Sí, acá se utiliza bastante el MitraClip y también devices para insuficiencia tricuspidia también. El MitraClip en general se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca moderada severa
con fracción de eyección que no sea muy deprimida y el corazón no muy dilatado, simplemente para describirlo muy groseramente. Es decir, un paciente con una fracción de eyección menos del 30% y un corazón más dilatado, más de 65 milímetros, en general no son pacientes ideales. Obviamente los optimizamos médicamente y aquellos pacientes que aún siguen sintomáticos con disfunción de la válvula mitral moderada severa, esos son los pacientes que tenemos al grupo de intervencionismo que los evalúa para si son buen candidato. Existen parámetros ecocardiográficos específicos para determinar la elegibilidad de los pacientes. Ya un poco, no domino muy bien exactamente los términos en cuanto ecocardiográficos para determinar cuál es la mejor válvula para operar, pero te diría que se utiliza bastante, sobre todo en los pacientes, ya te digo, entre los 50 y 60 años que tengan una clase funcional 2, 3, no muy avanzada, porque esos pacientes en general no se ve mucha mejoría, digamos. Te diría también pacientes con cardiorrenal syndrome, no les va muy bien. Es decir, hay algunos pacientes que está contraindicado utilizar esta válvula, este procedimiento. No tengo. Sí, Diego, una pregunta que quedó del auditorio, perdón. ¿Qué cambió en las guías canadienses en relación a los dispositivos, al cardiodefibrilador y al resincronizador? ¿Hubo algún cambio o nada? Nada. O sea, se sigue con las mismas indicaciones, es la pregunta del público también, ¿no? Las mismas indicaciones. Lo único que se sugiere ahora es cuándo referir al paciente a un desfibrilador. Y ya te digo, con los estudios que mencioné anteriormente, la evidencia sería esperar 6 meses, evaluar y ahí mandar al paciente a un desfibrilador. Es lo único que pone énfasis, ya se había mencionado anteriormente, pero en cuanto a las indicaciones siguen siendo las mismas. Muy bien. Bueno, ya creo que falta muy poquito para cerrar la sesión esta. Quería agradecerte especialmente tu colaboración, Diego. Pudimos aclarar algunas cosas. Gracias por tu esfuerzo y espero que nos podamos ver e invitarte a estar en nuestra casa en persona. Nuestra casa, el hospital, me refiero. Y en mi casa también, no hay problema. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, vamos a cerrar la mesa. Hoy cerramos el día con esta mesa, así que les agradezco a todos haber estado acá acompañándonos. Y bueno, y volvemos, recuerden que queda durante toda la duración del Congreso las charlas on demand, que hay más de 100 charlas de actualizaciones para ver on demand. Y volvemos en vivo el lunes 27 a las 5 de la tarde, empezamos como hoy, y vamos a tener de invitado a Carlos Retegui, el entrenador de la selección femenina y masculina de hockey. Vamos a hablar un poco con él de deporte y de medicina y nos va a contar un poco cómo es la experiencia y cómo influye la medicina cardiovascular en un deportista olímpico. Y después seguimos con actualizaciones en arritmias a cargo del doctor Maid, de acá del Instituto Cardiovascular, y del doctor Marcelo Helguera, que nos va a hablar de estimulación de las de His. Gracias a todos.